¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Las Miradas de Todos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues con una nueva mirada, ¿no? Sí, muy bien. El día de hoy nos acompaña la psicoterapeuta Telma Pedrosa, de niños y de adultos. ¿Cómo estás, Telma? Estoy emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias, Saúl, por la invitación a las miradas de todos. Y Lucy, un gusto coincidir con usted. Gracias, Gracias. Selma. Pues el día de hoy es un tema muy interesante, es los tratos dignos en las infancias. Si gustas, comenzamos un poquito a hablar qué significa el tema en general. Bueno, de inicio, un trato digno es lo que todos merecemos, más allá de la etapa de vida en la que nos encontremos. El trato digno tiene su base en el hecho de que todos somos seres humanos. Y bueno, se empezó a revolucionar un poquito más a partir de este movimiento de derechos humanos, en donde se procura el cuidado y bienestar de los niños. Entonces, pues está enfocado sobre todo a ver, a tratar, a comunicar, a convivir dignamente con los pequeños, más allá de no considerarlos capaz de saber, de hacer, de expresar, de aprender. Ellos en realidad son tan capaces como nosotros, los adultos. Y tiene que ver también con el hecho de no verlos como personas que tienen que actuar como adultos. Los niños tienen sus etapas, los niños tienen sus procesos de aprendizaje, de evolución, incluso con bases neurológicas. Eh, y desde ahí es importante respetar las etapas de crecimiento que tienen los chiquitos. Y como adultos, no dar por hecho o esperar que actúen o reaccionen, se comuniquen, resuelvan o convivan como nosotros quisiéramos. Porque a final de cuentas, los pequeños están aprendiendo de lo que observan, de lo que escuchan y de cómo los adultos que estamos alrededor, no solamente los padres, todos los adultos que estamos alrededor, tenemos de alguna manera la responsabilidad de tratarlos dignamente. No es chamba nada más de los papás. Okay. Es del maestro, es del tío, la tía, el primo, los abuelitos, todos tenemos esa responsabilidad, incluso del niño que nos llegamos a encontrar en el supermercado, que no lo conocemos, tenemos la obligación y la responsabilidad de verlo y tratarlo con dignidad. Okay. ¿Cómo sería, digo, es algo muy general, pero cómo sería tratarlo con dignidad? O tratarlos como dignidad, porque me imagino que incluye, pues, creencias, educación del adulto, ¿no? O sea, no solo, o digo, pensamientos, pero no solamente es, o sea, como seguir una regla, me imagino, pero en realidad, ¿qué sería un trato digno a los niños o en cada etapa, o cuáles son las etapas? Porque también depende la respuesta que vamos a dar los adultos a los niños, pues estamos acarreando desde hace mucho tiempo también algo que nosotros no hemos superado, pendientes o formas de educación que tuvimos y ni siquiera tal vez nos demos cuenta de cómo estamos tratando a los niños, ¿no? Base del trato digno, respeto. Mientras yo trate con respeto al niño, le hable con respeto al niño, respete la reacción del niño, estoy tratando con dignidad. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Pensemos que el chiquito llora porque no es posible para él abrir la botella de la que quiere tomar agua. Para la etapa del pequeño es apropiado que esto represente cierto nivel de frustración, que quizá para los adultos es listo, es muy fácil, pero verlo con respeto, tratarlo con respeto, es asumir que este simple paso para el niño ha generado frustración y eso puede ser el inicio de un desborde emocional en el chiquito. Eso ya es verlo y tratarlo con dignidad. Okay. Respetando que las frustraciones que la vida a diario le va a poner al chiquito, a nuestra mirada de adultos, pueden ser demasiado pequeñas.
pero para el niño es lo suficiente como para generar un desborde emocional. Pero en ese caso, dejar frustrar, o sea, la frustración se permite. La frustración es parte de la vida. Sí, o sea, no. ¿No? Sí, sí, exacto. No es algo de lo que debamos salvar, rescatar, proteger o evitar a los pequeños. Porque como adultos, nosotros también tenemos todos los días frustraciones en la vida. Entonces, permitirle al chiquito transitar por ese proceso de frustración con algo pequeño que le pertenece como niño es ayudarle a poner en su mochila de herramientas recursos para más adelante en la vida poder tolerar una frustración más grande. Sí. Porque conforme crecemos, las frustraciones van aumentando en profundidad y en intensidad. O sea, yo te lo menciono porque tal vez no confundir trato digno no significa que les vamos a permitir todo, ¿no? O sea, que apapacharlos, darles demasiado cariño, permitirles cualquier cosa. Claro. No hay que confundir tal vez esas dos cosas, ¿no? El trato digno no es permisivo. Sí. Dijimos el trato digno es respetar. Ser permisivo es, te permito que hagas todo lo que quieras, sea bueno, no tan bueno, nutritivo o no para tu crecimiento. Ser permisivo es, no asumo mi responsabilidad como adulto en este proceso de crianza. Sería como una negligencia, ¿no? Claro. Una negligencia del adulto en ser tan permisivo. Por supuesto. ¿No? Pero la intención no es ser permisivo, porque afuera en la vida no se va a encontrar situaciones permisivas. Exacto. ¿No? ¿Y cómo saber los límites? ¿Cómo saber los límites si estamos siendo permisivos o si estamos respetando su dignidad? ¿Sí? Si los estamos tratando dignamente o si nos estamos, inclusive hay como muchas bromas que hacen hoy de que salen, la mamá preguntándole todo al niño, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres estudiar? ¿No quieres estudiar? ¿Quieres ir? ¿Quieres acostarte? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cómo saberlo? Desde nosotros los padres, ¿no? Claro. Lo que menciona es muy importante, Lucy, porque ha habido un bombardeo de información a partir de los estudios de psicología infantil y del neurodesarrollo infantil, y de pronto a los papás los llega a confundir, lejos de la historia de vida de los papás, ¿no? Pero llega a confundir justo hasta dónde sí estoy siendo yo respetuoso y hasta dónde estoy siendo permisivo. Bueno, creo que una línea desde la que podemos distinguir es, esto que mi hijo está haciendo amerita una consecuencia natural o proporcional. Eso es ser u ofrecer un trato digno de manera respetuosa. Vamos a pensar un caso sencillo, nuevamente con la botella de agua. El chiquito en su intento de abrir la botella la tira y la derrama. Ofrecerle un trato digno y respetuoso al niño es permitir que el niño llore o se moleste por lo que ha sucedido. Digo, hasta a nosotros nos sucede cuando algo se nos cae, ¿no? Sí. Pero aparte, te encamino a que seas responsable, es decir, tú lo tiraste, tú lo recoges, mi amor, no pasa nada. Entonces ve por el trapito, ve por el trapeador para que tú puedas limpiar y recoger. Si yo estuviera siendo permisiva, sería, no te preocupes, mi amor, yo lo recojo. Ve por otra botellita de agua, allá hay. Es decir, el trato digno va de la mano entre el respeto y la responsabilidad. Todo lo que hacemos de alguna manera tiene una consecuencia. Buena, no tan buena, natural o proporcional. El trato digno consiste en permitirle al chiquito que la pueda experimentar. No se la podemos evitar. Ok. Digo, sí lo entiendo. En el día a día se me hace complicado. Digo, así sinceramente creo que nos pasa que estamos cansados por el trabajo. Cuando nacen los niños, los hijos te cambia la vida porque es cada media hora, cada 2 horas, cada 3 horas estarles dando de comer, no estás durmiendo, las mamás, aparte de eso, tienen que hacer tareas en la casa. Cada etapa me imagino que es diferente, pero
en realidad las circunstancias de la vida hace que estén cansados los papás o las mamás. Entonces, ¿cuál sería ahí? Digo, me imagino que es intentar siempre estar el respeto, pero en ocasiones uno se enoja, ¿no? Es normal decir, ay, es que no puede ser, lo Ujú. tiraste o no sé. Claro. Y a lo que dices, agrégale la historia de vida de papá y de mamá, Sí, claro. ¿no? Porque traen sus temas personales, temas que muchas veces salen a flote justo cuando se convierten en papás. Entonces, ¿eso complica la situación? Sí, por supuesto. Digo yo, para no hacer sentir también, me ocurre a veces, viene el paciente y son mujeres y una frase muy común que hablan, que dicen es que no he sido buena mamá o no soy buena madre por todos esos detalles de donde tal vez no pudieron cuidar como a sus hijos como ellos querían o les gritaron o no sé, muchas situaciones que ya traen, pero esa sensación también la provoca el saber que en un lado saben que pueden hacerlo de otra manera, Claro. o haberlos tratado de otra manera y cuidarlos de otra manera y lo hicieron como no Ujú. querían, ¿no? Claro. Y entra la parte de hago algo para intentar reparar la situación. Sí, Es como todos, digo, en algún momento nos equivocamos, cometemos errores, pero cuando se nos permite reparar el error que hemos tenido, se siente una sensación de plenitud interna de saber que se me permitió y fui capaz de reparar esto que dañé. Cuando no hay la reparación, cuando no se me permite la reparación, entonces empieza a crecer la semillita de culpa. Entonces, algo que pueden hacer los papás es ser conscientes de cuál es el error o los errores más frecuentes que cometen en la reacción, en la comunicación, en la convivencia con sus niños y poder reparar simbólicamente esos pequeños o grandes errores que han llegado a cometer. Y por supuesto con las mamás, poder revisar creencias limitantes que puedan de alguna manera afectar, chocar, perjudicar el trato digno hacia los niños. Es un círculo vicioso, ¿no? sí. Porque llegó cansado, eh, el niño comete un error o no hace lo que yo le estoy pidiendo cuando se lo pido, entonces insisto, 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 me canso todavía más y lo agredo de alguna manera, verbal o físicamente, psicológicamente, pero luego llega la culpa. Si yo ya sé que no debía de hacerlo, ¿por qué lo hice? ¿No? Entonces, no es nada más como la chamba de decir, respeta a tu hijo, siembra el sentido de responsabilidad. Es también mucho trabajo de los adultos, ¿no? Luego dicen por ahí que todos tenemos un niño herido adentro. Entonces, hay que revisarlo internamente y ver desde dónde podemos proteger, cuidar, sanar a este niño interno para yo, siendo adulto, colocándome en mi lugar de adulto, sea capaz de acompañar y criar lo más saludable posible a mi hijo. Por qué escogiste este tema? ¿Porque ves en consulta que pasa estas situaciones mucho? ¿O por qué? Más bien. Mm, Es muy común que lleguen a consulta sobre todo problemas de conducta de niños, pero regularmente los problemas de conducta de niños no son problemas de los niños. Son problemas que se han formado o se han fermentado a partir de lo que los adultos hacen o no hacen. Y entonces la reestructura viene desde la base, desde los papás. Y evidentemente hay una evolución terapéuticamente mucho más favorable en los niños cuando los papás o entran a su proceso terapéutico individual o entran a las sesiones de orientación. Pero No sería se ha observado bastante, como ¿no? mandatorio, ¿no? Que fueran mejor los papás a terapia en vez de los niños. Hay algunos papás que sí les hago como la prescripción directa
hay que ir a terapia, si no esto no se va a solucionar, Ujú. ¿no? Hay otros niños que sí se quedan porque terapéuticamente hay recursos Ujú. que se pueden sembrar en el espacio protegido, cuidado de la terapia para que los niños desarrollen todavía más sus recursos personales. Claro. Pero en muchos casos es obligación de los papás ir a la terapia personal para que haya un cambio significativo en los niños. Y de pronto hay cierta resistencia, pero luego empiezan a ir y se empiezan a dar cuenta de los cambios que ocurren y entonces hay mayor colaboración dentro de la terapia. Ujú. Pero nunca se va a dar un caso, es absoluto lo que estoy diciendo, pero nunca se va a dar el caso de una recuperación o de una terapia exitosa de un niño sin que los papás realmente se involucren, ¿no? Siempre es necesario que los Sí, ¿no? papás se involucren. Tiene que O sea, ser. yo en estos 10 años que tengo como terapeuta, nunca he trabajado únicamente con el niño. Siempre de alguna manera involucro a los papás. Sí. Sí. Digo, es un tema. Sí, Es no que. sería muy responsable por parte del terapeuta y del padre que debe dejar la responsabilidad al niño, ¿no? Claro. Sí, mira, el otro día tuve una sesión con un cliente que tiene ahorita un asunto que está con la custodia de sus hijos, ¿no? Sus hijos son pequeñitos, creo que 5 y 6 años. Y entonces, bueno, pues los asuntos de los papás, obviamente ya se fueron a los niños, ¿verdad? Y entonces la mamá no le permite ver a sus hijos. Y entonces me llamó mucho la atención porque él está yendo a terapia sistémica y está asistiendo también a una terapia, una psicoterapia, ¿no? Y entonces me estaba platicando, no, es que me dice mi psicólogo que yo estoy pues en una fase de mi vida donde todo el mundo me abandonó mi papá, porque su papá se murió. O sea, y bueno, pues obviamente no lo abandonó, ¿verdad? Y mis hijos me abandonaron. Y entonces yo digo, ¿cómo le pones una responsabilidad a unos niños de decir, o cómo victimizas más al cliente diciéndole que sus hijos lo abandonaron, cuando sus hijos, por supuesto, son unos niños? ¿Sí? Y entonces yo no sé, puede ser una táctica del terapeuta, ¿no? No sé, para eh, psicológicamente ayudar a su cliente. Pero sí se me hace irresponsable que sean los niños los que carguen con los paquetes del padre desde la visión del terapeuta, ¿sí? Claro. Un trato digno también es esto, que los adultos, todos los adultos que tenemos contacto con un niño, sean capaces de hacerse cargo de los temas de adultos, para que a los niños les dejen los temas de niños. Un niño no puede con una carga emocional que le corresponde a un adulto. Mira, eso que dices es muy interesante. Yo lo he visto en terapia. En terapia sistémica no tenemos niños, obviamente, ¿no? En terapia sistémica, quien tiene la responsabilidad y quien va es el adulto que quiere arreglar algo. Y siempre, y muchas personas vamos a terapia precisamente porque hay algo que nos está moviendo a nuestro hijo, una conducta, una enfermedad, alguna experiencia difícil, ¿no? Y entonces, en los 20 años que tengo de experiencia y que he observado, en cuanto papá o mamá pone en orden sus asuntos, el niño no necesita terapia, ¿sí? Inmediatamente me dice, no, es que ha cambiado mucho mi hijo, ¿no? Le digo, es que no has cambiado tu hijo, ha cambiado tú. ¿Sí? Cambia el comportamiento de tu hijo, lo único que te estaba diciendo es que tú te estabas yendo por otro lado, ¿sí? Tú estabas, tu hijo a lo mejor se estaba preocupando por ti y estaba tomando el lugar del papá, del abuelo, del bisabuelo, no sabemos. La cosa es de que los niños nunca
en lo que tengo 20 años de terapia, nunca tienen un problema. Los niños, a menos, por ejemplo, habría que tratar a un niño en terapia si tiene un estrés postraumático, por supuesto, si sufrió un trauma y ahí habría que ayudarle, pero si el trauma es del padre o de la madre, pues hay que trabajar con el padre y la madre principalmente. Y también estoy de acuerdo contigo en donde también hay que darle herramientas a los niños cuando cuando es factible, ¿no? Cuando decir, este niño, además de que sus papás necesitan arreglar algo, también hay que fortalecerlo con estas herramientas, con en su proceso de crecimiento, ¿no? Así es, y que sucede muchas veces, cuando los papás no reciben su propia terapia, es importante en el contexto terapéutico de los niños reconocer uno como terapeuta hasta dónde llega el trabajo del terapeuta infantil con los chiquitos y hasta dónde empieza el trabajo de los papás. Porque no siempre nos vamos a encontrar con papás que estén de acuerdo en asistir a una terapia personal. Y siento yo que es ahí justo donde empieza la riqueza de la terapia infantil, porque muchas veces, Lucy, ese contexto terapéutico es el lugar seguro para el niño. Y creo que el niño, único. claro, que el niño pueda tocar, sentir un lugar seguro y de respeto es un gran regalo para él en la vida, porque se queda sembrada la semillita. Qué bonito. Esa es la riqueza de la psicoterapia infantil. O sea, en realidad el tema, o sea, tener un trato digno, pues es para todas las personas, según voy a intentar entender esto. Pues obviamente para los adultos también tenemos que tener un trato digno, ¿no? Pero en los niños hay como un objetivo diferente o es diferente porque en realidad ellos simplemente están siendo niños. Entonces los cargamos con todos nuestros problemas como adultos, con todas nuestras situaciones y olvidamos realmente ese trato digno y los estamos envolviendo con nosotros, ¿no? Ese es el problema del trato digno con los niños, que en realidad los estamos absorbiendo como adultos, ¿no? O les ponemos cargas que no les corresponden. Piensen, por ejemplo, en conflictos que hay entre la pareja y los papás vacían información que no le corresponde a los chiquitos saber. Ni la entienden aparte. Y luego no hayan qué hacer con ella. Y hay niños que son tan leales, que en verdad intentan solucionar la situación cuando para ellos no es posible. O los papás los colocan en un lugar de posible solución. Sí. Y el niño no puede con eso. O de referís, o de micrófono. Sí. Ve a decirle a tu papá, ve a decirle a tu mamá. Ok, o si no de venganza, ¿no? Claro. Bueno, no te voy a prestar al niño, no te voy a, porque no diste pensión. ¿Sí? O tu papá no vino. Y entonces no te realmente quiere. Castigamos al niño, Claro. no al adulto, ¿no? Claro. Sí. Y ahí entra el trato digno. O sea, mi problema no es el problema del niño. Por algo el niño, en la etapa en la que está, no vive estos problemas de pareja, por ejemplo. Claro. Porque no le corresponde. ¿Y cuál sería la consecuencia que un niño lleve esa carga? ¿Qué es lo que tú has observado? Se genera internamente mucho movimiento que luego le llegamos a poner ansiedad o hiperactividad. Pero he observado que el cuerpo es sabio y cuando hay algo que el niño no puede tolerar, el cuerpo lo empieza a manifestar. Hay síntomas, entonces. Claro. Hay dificultades para concentrarse, hay dificultades para resolver saludablemente conflictos, hay dificultades para permanecer en las actividades,
Y vienen otros efectos secundarios, ¿no? Porque entonces se le empieza a etiquetar de distraído, del peleonero, del que no pone atención, del que no termina sus trabajos, del que se orina en la cama. O sea, hay un sinfín de síntomas que los niños llegan a manifestar cuando emocionalmente están cargando algo que no les corresponde. Ok, entonces ahí los padres nos podemos dar cuenta que nuestro niño está llevando algo por nosotros, está llevando algo por lo que está sucediendo, y eso también es una toma de conciencia para los padres, ¿no? Sí. Así es. Es que no hay posibilidad de que no sea por los padres, ¿no? O sea, No hay, o no sea, si hay. un niño nace al 100%, todos nacemos al 100% sin ansiedad, sin todos estos problemas. Bueno, en general, por decirlo así, es nuestra educación, nuestra compañía de adulto, todo lo que está pasando alrededor, lo que está provocando algún cambio de los que estás mencionando en el niño, ¿no? O sea, habría que Sí, observar siempre qué es lo que estamos haciendo nosotros para que los niños estén así. sí. Generalmente un adulto va a terapia, bueno, seguramente te ha tocado mucho también, porque ya no sabe cómo tratar a un hijo, ¿no? Claro. Y me encanta recibirlos. Claro, claro. Les digo bienvenidos porque ojalá hubiera más adultos como ustedes que son conscientes, que se dan cuenta que no pueden, pero buscan un apoyo profesional, ¿no? Y en verdad los papás reestructuran y cambian muchísimo la forma en cómo están, cómo pertenecen, cómo se comunican, cómo ayudan, cómo les facilitan y cómo siembran responsabilidad en los chiquitos, ¿no? Claro que me han llegado papás así. Hay otros papás que llegan con la intención de traer al pequeñito a la terapia y les digo, no, se tienen que quedar ustedes. Y hay quienes se quedan y hay quienes no se quedan, ¿no? Hay de todo. Pero con quienes se quedan es muy satisfactorio trabajar, ¿no? Porque hay una disposición, hay una apertura. Sí, claro, no, ahí ya se va a solucionar seguro, ¿no? Claro. Pero lo dijiste, o sea, la pregunta y la respuesta fueron muy positivas porque para los papás o las mamás que dudan de llevar a los niños a la terapia, que tenemos esa mala creencia o esa educación de ir al psicólogo que no existe o que es para ciertos problemas nada más, es importante sentir que ese es un gran paso para una solución. Lo acabas de decir de esa manera. Y siento que esta parte de la psicoterapia es como la parte de la medicina. Lo ideal sería que se utilizara en una etapa preventiva, Sí. no en una etapa de problema primario o secundario. Resolutiva, ¿no? Exactamente. Sino que fuera más para prevenir que para tener que arreglar o resolver algo, ¿no? Sí, claro. Sí, pero no tenemos esa cultura, nadie nos enseña que si prevengo mis emociones o si trabajo en mis emociones primero, pues voy a prevenir un montón de situaciones. Bueno, Claro. nadie nos enseña. Pero en esta época me he dado cuenta que hay mucha apertura. ¿Sí? Yo tengo 4 hijas y tengo una hija, y bueno, todas en su momento me han pedido, mamá, yo quiero ir a terapia, ¿verdad? Y bueno, pues, aunque me ha costado, a veces digo, ay, híjole, pues que, claro, pues obviamente ya sé que la regué, ¿no? Pero luego se siente uno así como que, pues sí. Pero un día íbamos, no sé, a algún lado a llevar yo a mi hija, la más chica, y venía con sus compañeritas de la escuela. Y luego estaban, pues todas ya estaban yendo al terapeuta, porque los papás también con mucha apertura, ¿no? En esta época. Si yo le hubiera dicho a mi mamá que quería ir al terapeuta, mi mamá yo creo que se espanta, ¿no? Y entonces decían, ay, yo no sé, dijo una de ellas, yo no sé cómo fulanito no va a terapia. O sea, yo también con mucha conciencia de que eso de que está muy abierto, y de que eso es necesario. Sí la hay esa conciencia en los más pequeñitos, la veo yo, que a veces en muchos adultos, ¿verdad? Me he encontrado poco, pero me he encontrado con papás que buscan la terapia como prevención. Uy, qué Son padre. pocos Pero pocos bueno, papás, pero es maravilloso Claro, trabajar eso con ellas. eso va ¿no? creciendo, eso va Claro, creciendo. claro. No, es que, aunque
vamos a decir, son buenos niños los hijos Siempre. y te tocaron buenos hijos, por decirles una que es una frase que no va, pero el detectar algo y pensar puede ser una probable herramienta. Si vamos a una terapia y le sirve como una herramienta en algo tan sencillo como una frustración pequeña, no importa, pero estás detectando algo en tu hijo que es un buen hijo en la escuela, con sus compañeros, o sea, en realidad es un buen hijo, pero estás detectando algo para crecer, por supuesto que vale la pena llevarlo a terapia, ¿no? Claro, claro. Ahora, no podemos tampoco dejar de lado aquellas situaciones en donde lo que sucede con el niño se sale de alguna manera de las manos de los papás. Piensen, por ejemplo, en una situación emocionalmente impactante para el niño. Claro. Es algo que no vamos a poder evitarle, ¿no? Estoy segura que muchos papás no sabrían qué hacer o cómo contener, cómo acompañar a un niño bajo una situación de ese nivel de estrés. Y no por eso son culpables los papás. No hay, por ejemplo, pérdidas muy grandes, Claro. cambios Un choque en el automóvil, o sea, Claro, ¿no? Que se Claro. murió el abuelo, la abuela, ¿no? Una enfermedad terminal, Exactamente. etcétera. O que mamá tuvo que ir al hospital y cosas de esas, que es inevitable para todos, pero que el niño no lo puede manejar solo. Exacto. ¿Sí? no, ni el adulto, o sea, Ni a veces ni el adulto. Sí. Exacto. Sí, no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Exacto. Y tardamos días, semanas o meses hasta en digerirlo. Sí. Pero nuevamente ahí entra la partecita de responsabilidad de decir, sé que esto me ha impactado, sé que esto le ha impactado a mi hijo, voy a buscar ayuda profesional. ¿Cómo se puede digerir esto de una manera segura, tanto para el niño como para nosotros como adultos? Sí, que sería para mí sería no dejar pendientes, o sea, si sientes que tienes un pendiente ahí atorado como adulto, seguramente tu hijo también, ¿no? En algo que vivieron así fuerte, entonces obviamente sí hay que buscar ayuda. Si no lo puedes resolver solo, por supuesto que hay que buscar ayuda. Así es. Sí. Es que es un ejercicio, digo, tratar a los niños siempre lo hemos platicado, es tratar al adulto. Entonces ese es el problema, hacer conciencia en el adulto es exactamente el trabajo también. Sí, sí, pero también, bueno, seguramente también te has encontrado con papás que llevan a sus niños a la terapia, ¿no? Pensando en que los niños son los que necesitan terapia, porque a veces tenemos esa conciencia, ¿eh? Sí. De que hay algo que el niño nació así o que algo pasó, ¿no? Pero que luego en el proceso se hacen conscientes que es de ellos, ¿no? Sí, entonces también eso, llevar a los niños a terapia, quiere decir que también hay una disponibilidad en los padres de ver dónde está. Así es. Y te hago una pregunta, por ejemplo, cuando hay una disponibilidad, por ejemplo, de la mamá y del papá no, ¿qué hacer? Trabajamos con mamá. Es mejor trabajar con el 50% que con nada. Y es también ver con respeto y dignidad Claro. el sistema familiar del niño y la vida del niño. No es yo también como terapeuta entro al pleito dentro del sistema familiar para jalar a papá o incluso en algunas ocasiones a mamá. ¿No? Es respeto, pero trabajo con lo que tengo disponible. La pequeña semilla que se pueda sembrar en el pequeño y en la persona adulta que lo acompaña, en algún momento va a rendir frutos. Totalmente. Cierto. O sea, ¿no les frustra ver esas situaciones donde no se puede resolver por algo? Que el papá o mamá o los ambos no ceden a tratar de ver que realmente está un problema ahí con ellos. No, como terapeutas no les frustra ya no poder hacer nada en algún caso. Mira, si te soy honesta, a mí en algún momento sí me frustro. Sí. Soy humano. Exacto, ¿no? no es la pregunta real. Luego, a mí me pasó, no hablo por todos, hablo por mí. Al inicio yo me ponía mi capita de voy a rescatar, Bien. ¿no? Y fue un tema que tuve que estar trabajando en terapia para yo poder identificar cuál es mi límite saludable en el acompañar. Porque cuando damos de más o cuando damos una ayuda que no ayuda, estamos dejando de hacer nuestra chamba, ¿no? Entonces,
Respondiendo a tu pregunta, si en algún momento a mí me pasó, por ahora creo que lo tengo más regulado de manera personal, ¿no? Luego de pronto es un tema que tengo que retomar con mi terapeuta Sí. en ciertos casos que llego a tener en mi consulta. Que tocan tus propias fibras, ¿no? Exacto. Y son niños, o sea, toca Claro. más fibras tal vez, Ah, ¿no? no, claro. Claro, ¿no? Claro. No dejo de ser humana. Claro. Es que para mí es supuesto. importante la pregunta y la respuesta porque el otro día con Titi, que es maestra de yoga, también la ven como la maestra de yoga que siempre come verdura, o sea, todo muy bien. Y en realidad a Sí. veces a los terapeutas los ven como, yo no quiero usar héroes, dioses, tal O vi vez, a la maestra y yo pero echándose una chévere. sí, Claro. exacto. ¿Cómo? No, pues son humanos y también Exacto. dudan y también les pasan cosas y no los pueden resolver, porque no todo se puede resolver. En realidad los que tienen que resolver son otras personas. Así es. Entonces, hacerlos Sí, ver totalmente. humanos es importante. Pues somos totalmente humanos y nos van a tocar puntos ciegos nuestros clientes, ¿no? Sí. Nos van a tocar o estas fibras de mi niñez que, ay, no me había percatado que era tan profunda, ¿no? Y entonces, pues sí, no dejamos. En terapia sistémica hay un ejercicio que hacemos los terapeutas de cuando nos cuesta vamos a decir, cuando sentimos que hubo una transferencia y una contratransferencia, hay un ejercicio sistémico que podemos hacer, pues, para ponernos de nuevo en nuestro lugar de terapeuta, ¿no? Sí, porque sí es inmediato que hay una transferencia y contratransferencia, pero luego ya te pones y también puede ser inmediato que te pones en tu lugar de adulto, de terapeuta, y la otra persona también, pero a veces que no, a veces que te jala, ¿no? Digo, por algo son nuestros pacientes. Ujú. Por algo vienen con nosotros. Sí. Claro, tenemos algo que ofrecer, pero ellos también tienen algo que enseñarnos Claro, a es nosotros. es una compensación. Es reciprocidad, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Sucede, claro. Y sí hay pues esas transferencias, ¿no? Que hacemos Claro. hacia nuestros clientes y nuestros clientes hacia nosotros. Y Bert Hellinger, que seguramente tú lo has escuchado, has estudiado también esto, habla de los órdenes de la ayuda. Y los órdenes de la ayuda, primeramente, habla también de hasta dónde yo tengo, cuáles son mis límites para poder ayudar, ¿no? La persona que está vamos a decir, que vino a solicitar esa ayuda, es perfecta como es, ¿no? Entonces, ese respeto ya le está ayudando al cliente, ¿no? Y ya le está ayudando, pues no nada más al cliente, sino al sistema del cliente y a tu sistema. Y entonces, también el mirar que el cliente tiene una historia, ¿no? Que lo hace actuar de cierta manera y honrar, bueno, Bert Hellinger habla mucho de los excluidos, ¿no? Cuando llega una persona, honrar a sus excluidos, honrar a sus padres, y entonces ya podemos iniciar un proceso terapéutico, ¿no? Y yo creo que el trato digno empieza desde el momento en el que, Eso. como terapeutas, somos capaces de ver con dignidad a la persona que tenemos enfrente, para que a su vez la persona pueda ver con dignidad a sus niños. Sí, muy bien. Y en los niños, estoy pensando en lo que platican, ¿has notado, o sea, el trato digno, debe haber niños que en ciertas circunstancias, obviamente el trato digno, por ejemplo, de los papás hacia ellos no ha sido el adecuado, pero niños que responden con más conciencia que los papás a pesar de eso, ¿no? O gracias a eso. O gracias a eso. Claro. Sí. Y también me he encontrado con niños que de inicio rechazan o desconocen el trato digno. Porque no, en educación nunca han sabido qué es. Claro. Wow. ¿No? Claro. Pero el trato digno debe de ser constante y coherente. Es decir, más allá de lo que el niño es, solo por ser niño merece un trato digno. ¿No? Y nuestro trabajo como adultos también es mantenernos en esa línea de tratarlo con dignidad, ¿no? Sí. O sea, el trato digno, ¿cómo definirías el trato digno hacia el adulto y hacia el niño? ¿Qué diferencias hay? Digo, capto una,
que obviamente es no transmitirle lo del adulto al niño, pero hay más. Te pongo un ejemplo. ¿A poco vas a golpear a Lucy si no estás de acuerdo con algo de lo que ella No, no, dice? es Es un trato igual. digno a Es Lucy. igual, sí. Entonces, ¿por qué si se ha de hacer con un niño? Ok, ¿No? O si Lucy tira aquí el agua, ¿a poco tú vas a regañar a Lucy por eso? exacto. Es un buen ejemplo. Eso es verla con dignidad. ¿Y por Sí. qué al niño sí lo hemos de regañar por eso? Porque ya tienes más confianza, tal vez, ¿verdad? ¿No? O porque creemos que podemos tratarlo de esa manera porque cronológicamente es más pequeño. Cronológicamente, Sí. ¿no? Sí. No en sabiduría, no en conciencia, cronológicamente. Sí. O Claro. piensas que es tuyo, ¿no? Tal vez por eso, O a ¿no? veces también así nos trataron, ¿no? Sí, A es la veces partecita de los tampoco adultos. Claro. respetaron nuestra dignidad cuando éramos niños, en esta parte de nuestra opinión, o de nuestra, como dices tú, hasta dónde podemos alcanzar a tomar el vaso, que yo quise alcanzar algo y lo tiré, ¿no? Y entonces, también puede ser que entonces nosotros, a la hora de estar enfrente de un niño, de nuestro hijo, nuestra hija, nos toque esa fibra y entonces salga esa parte de nuestra niñez, ¿no? Claro, es que cuando se empezó el movimiento de derechos humanos y cuando se empezó a divulgar la investigación en cuanto a la etapa infantil, en los 90s. Todos quienes fueron niños atrás de los 90s y muchos de los niños de los 90s fueron tratados de esta manera, Lucy. Ujú. ¿No? Entonces, claro que toca nuestras fibras y fibras muy profundas, Totalmente. ¿no? Pero regresamos. Si yo me estoy dando cuenta que esto que estoy haciendo con mi niño no es sano, no es saludable, a mí me hace sentir culpable, una vocecita interna me dice que no es lo correcto, busco ayuda, no lo sigo haciendo. ¿No? Es como cuando sabemos que no tenemos que tomar demasiado refresco porque hace daño, pero lo seguimos haciendo. Sí. O sea, y la parte de responsabilidad como adultos, ¿dónde queda? Claro. O sea que la clave, por lo que estoy escuchando, Telma, es estar en el adulto. Claro, como un adulto que es cronológicamente adulto puede acompañar a un niño si está en el lugar de niño también. Pero sucede si está Mucho, Lucy. en su dolor del pasado, si está en una Mucho, intrincación del pasado, Así va a es. estar en el estado niño compitiendo con su niño, Con el niño. ¿no? O en el estado padre crítico, que siempre está criticando y reprendiendo y corrigiendo, ¿no? Así es. Y entonces, es que en muchos temas que hemos hablado, Saúl y yo, surge esta parte de lo importante que es estar en el adulto. Y vamos a decir, cuando una persona está en el adulto, no puede tratar indignamente a otro. No puede. ¿Sí? Porque inmediatamente respeta al otro tal y como es. Es que es un buen concepto, ¿no? O sea, probablemente es la solución sencilla a muchos problemas que tenemos. El pensar de tratar con respeto a los niños o a cualquier persona, pero o como tratamos a los desconocidos, tratamos a los niños, ¿no? Así debería de ser. O sea, es un sencillo concepto. El trato digno a los niños creo que solucionaría, siempre recordarlo, puede solucionar muchos problemas realmente. Es algo muy sencillo de verlo. Cuando hay una persona muy alterada y tú la estás tratando dignamente, con respeto, y estás sin que traspase tus límites, pero estás sabiendo que eso que te está diciendo no es para ti, la persona se calma, ¿verdad? Claro. Sí, porque está sintiendo el respeto que tú le estás dando, aunque esté alterada. Claro. ¿Sí? Pero sí, claro, te tocó tu fibra de algo de tu niñez, pues tú también le vas a gritar. Y entonces tú me la regresas y entonces ya se hace un merquetengue que ya se puede salir de control. Ya le hemos dicho, estamos educando también con el ejemplo. Entonces, normalmente yo cambio a los pacientes esa pregunta y les digo, como estás tratando a tu niño, ¿te gustaría que tus hijos traten a sus hijos?
Y si la respuesta es no, o como estás cuidándote de enfermedades, lo que yo hago es, como estás cuidándote del ejercicio, alimentación, cuidados médicos, te gustaría que a tu edad sean lo mismo con tus hijos, y la respuesta normalmente es que no. Sí. Entonces, en este caso es exactamente igual. O sea, como trates a tus hijos, van a tratar a las personas también, incluyendo a sus hijos, o sea, a tus nietos, Ujú. ¿no? Exacto, Es sí. importante eso. Así es. Es una buena definición, es un punto de vista más sencillo de verlo realmente. Digo, es complicado, ¿no? Son creencias, es problemas de antes, o sea, en realidad son muchas cosas. Se escucha sencillo, pero en realidad simplificar lo que tenemos que hacer día a día Ujú. con los niños. Muy Sí. interesante. Ser el adulto, y el adulto da confianza al niño, Sí. inmediatamente. Claro. Sí. Porque si te soy honesto, cuando vi el tema dije, es que ¿qué pasa con los límites o qué pasa con lo permitido? Pero ya lo explicaste muy bien. O sea, Sí, se entiende evitamos el perfectamente. sufrimiento de los niños, y en realidad no es evitar el sufrimiento porque ocurre Es dolor parte en los de la niños. vida, ¿no? Es parte de la vida, simplemente Y es parte de la respeto. formación, ¿no? Claro que O sea, respeto tu dolor, respeto tu amor, respeto tus errores, respeto todo de ti. Hay que respetar. pero te pongo todo. límites, Claro. ¿sí? Y Te hay pongo consecuencias. límites. Claro. Lo queramos o no, Sí. Claro. siempre va a haber una consecuencia, Sí. ¿no? Esta partecita que comenta Lucy, me parece un ingrediente importantísimo del trato digno en los niños, que es acompañar respetuosamente la emoción del niño. Ujú. Porque luego, como adulto, se tiene la prisa de que tu hijo te calmes o tu Ujú. hijo estés bien. Y de pronto se llega a utilizar la estrategia o de amenazar al niño. Es decir, si sigues llorando, te voy a hacer algo más para que Sí. en verdad tengas motivos para llorar. Y se altera más. Sí. O se detiene el niño en seco y desde la percepción de los papás funcionó. Pero lo único que hace es bloquear el recurso Claro. emocional del niño para regularse más adelante, ¿no? Que los niños para regularse necesitan acompañamiento. No es algo que logren, al Por sí menos solos, ¿no? saludablemente no es algo que logren por sí solos, Sí. ¿no? Porque por debajo del agua va el mensaje de, aunque estés mal emocionalmente, te amo, te sigo acompañando. No te abandono, no te ignoro, no te regaño, porque al final de cuentas la emoción es parte de la vida. Claro, es biología. Claro. Y este momento es un gran momento, recurso, para que tú aprendas a regularte de esta emoción que se está desbordando, pero en compañía de un adulto. No podemos esperar que un pequeño pueda regularse por sí mismo. No, imposible. Imposible. No hay Lucy. manera en su cerebro que funcione eso. No hay, ¿no? El niño tiene una frustración y necesita vivirla, ¿sí? Pero vivir acompañado sería. Exactamente. Wow. Claro. Y no meterle el bloqueo de la amenaza o la agresión, porque a veces está la nalgada, ¿no? Y ya con eso se calmó. Pero no quiere decir que sea lo saludable, ni que el niño haya aprendido o agregado un poquito más a sus recursos para más adelante poder autorregularse. Porque sabemos que en la vida no siempre vamos a tener a papá o a mamá que nos acompañe en la emoción. Okay. Pero mientras esté papá y mamá, lo ideal es que acompañen respetuosamente. En algún momento el pequeño se va a calmar. Claro. Ujú. A ver, te voy a poner un ejemplo difícil para mí, ¿va? Que fue, por ejemplo, nacen los niños y cambia, la verdad es que te cambia la vida. Sí, al principio, físicamente, mentalmente, emocionalmente, dices, hijo, esto está difícil, o sea, difícil. Los primeros meses y yo siempre he tenido en la mente de que es imposible no cansarte o enojarte, decirte, ay, ya, deja de llorar, o qué hacemos, y con la pareja y con todo el mundo, o sea, no nada más es con los niños, ¿verdad? Somos humanos, Sí, somos humanos. Pero qué recomendación ahí hay, porque digo, sé que están en una etapa tal vez más chiquita, pero obviamente se están dando cuenta, se están comenzando a dar cuenta, y eso a veces lo acarreamos a todas las etapas de los niños, o sea, no nada más el nacimiento. ¿Qué recomendación sería eso para los papás donde realmente nos desesperamos
que no le estamos dando un trato digno a los niños por algo que estamos sintiendo y cansancio y demás. Pero ¿qué hacemos ahí? Fíjate que hace algunos meses acudí a una capacitación a la Ciudad de México y uno de los problemas que planteaba un colega era justo este que estás comentando, ¿no? El cambio radical que hay en la vida de los padres, incluso de la pareja, cuando llega el bebé o el niño, ¿no? Y el terapeuta, muy respetuoso, que nos estaba acompañando, le pidió a las mujeres de la sala que tuvieran hijos, que levantaran la mano y ofrecieran sugerencias para la esposa del colega y para mi colega. Y es algo de sentido común, pero de pronto no nos damos cuenta. El poder tener un tiempo libre a solas, ambos. Es decir, papá a solas, que pueda descansar, que pueda de alguna manera tocar, retomar esta parte que él disfruta y que lo conecta con la vida. Y mamá también. Sí. Mientras mamá hace esto, papá cuida. Mientras papá hace esto, mamá cuida. En las situaciones en donde no está uno de los dos, auxiliarnos de personas de confianza. Abuelito, abuelita. Sí. ¿Para qué? Para que pueda haber un desahogo emocional. Respires Justo un poquito. respiro, Saúl, y poder conectar otra vez con fuerza de vida. ¿No? Porque tampoco es una condena ser papá o mamá. Claro. Seguimos con nuestra vida, pero agregamos la gran responsabilidad de tener a con cabo nuestras nuestra vida. necesidades individuales y necesidades de la Exacto. pareja. Y como dices, que te cambia la dinámica de vida. Yo antes iba al gimnasio, me iba a desayunar con mis amigas, o no tenía que regresarme rápido del trabajo porque me podía tomar mi tiempo, pero ahora hay hijos. Entonces, sí es una excelente recomendación esa No, y que acabas de... en niños más grandes, sí, en las mamás que no tienen tiempo, porque yo intento modificar horarios con las mamás para que coman mejor y así, pero también les digo, ahorita que me estás recordando, si los niños están más grandes, o sea, de 3, 4 años hacia arriba, les digo, es que hagan la hora feliz. O sea, la hora feliz significa, son 2 horas para que cada quien haga lo que quiera. Pues, digo, Dentro de límites saludables. Claro, que es jugar con tus juguetes o ver la tele si quieres, no importa esto, porque yo también me voy a dar mis 2 horas o 1 hora, lo que ustedes quieran, 2 veces a la semana, lo que ustedes, pero en realidad es igual, darse su tiempo. Sí, sí, excelente. Eso es una muy buena idea porque, y luego sí hay como esta mistificación de que te conviertes en mamá y ya eres así paciente, tolerante y ya No, y llegan enfermos a consulta después de muchos años. Exactamente. Física y emocionalmente, o sea, no. Sí. Y hablando de esto, bueno, yo soy cinéfila de corazón, ¿verdad? Y entonces, a través del cine, inclusive hay un libro ay, no me acuerdo cómo se llama, Boulder se apellida la terapeuta, que ella recomienda películas para sanar, ¿sí? En ese libro. Y entonces hay películas que, bueno, tocan fibras dependiendo de la historia de cada quien, ¿verdad? Pero esta película que se llama Tully, ¿sí? Tully es la historia de una mujer que está embarazada, tiene una niña y tiene un niño autista, ¿sí? Y entonces todo lo que conlleva, no trabaja y se dedica al hogar, ¿no? Y el esposo sale a trabajar. Y entonces todo lo que conlleva ser una mamá que va a ser mamá, pero que ya tiene 2 hijos y que además tiene un hijo que necesita mucho más atención, ¿sí? Si pueden, véanla, por favor. Sobre todo las mujeres que nos sentimos de repente que somos muy malas mamás, ¿sí? Que no tenemos ese capacidad. Esta película llega a las fibras y nos muestra cómo la mujer o la mamá
y el papá, por supuesto, pero aquí está muy enfocado a la mamá. Aún en todo ese caos, saca de algún lado esa fuerza para estar, ¿no? Ok. Está buenísima esa película. Yo, qué bueno que lo dices porque la dignidad siempre va a existir, o sea, siempre va a estar contigo. Nos equivoquemos, lo hagamos de una manera, sin las emociones que estemos sintiendo, siempre va a estar la dignidad en realidad, ¿no? O sea, el trato digno no es cuestión de lo que hacemos, de lo que hacemos sí, obviamente la conducta, pero no es si nos equivocamos o evitamos, o en realidad el trato digno siempre existe, ¿no? Sí. Pase lo que pase. Y bueno, el trato digno hacia nosotros también, primero, ¿no? Claro, Lucy. El trato digno hacia mí como persona, como mamá, como persona embarazada, como que estoy cansada, ¿no? También me tengo que dar un trato digno para entonces yo poder decirle a mi hijo, sí, vamos a jugar un ratito, ¿verdad? Aunque esté cansada, pero ya yo me di ese espacio para tratarme dignamente, de alguna manera, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el autocuidado. Exactamente. Pequeñas acciones de autocuidado son muy nutritivas. Wow. ¿No? Pequeñas, incluso simbólicas, ¿no? Como ponerte tus calcetas más cómodas o tomarte una bebida tibia que disfrutas. O comer antes, ¿no? O sea, a veces tenemos hambre y por eso estamos con el trato digno afectado con los Alterados. niños. Los tratamos mal porque tenemos hambre, estamos cansados, nada más por tener hambre. O sueño. O sueño, claro. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Telma. Estuvo muy interesante y la verdad es que siempre aprendemos o aprendo algo y me lo llevo realmente. Sí, siempre aprendemos algo y importante la mirada de cada uno, ¿no? Sí. La mirada de todos, como es el programa, es muy enriquecedora. Sí. Y esperamos verte pronto, realmente. Será un gusto regresar aquí con ustedes. Gracias. Gracias, Saúl, por la Muchas gracias. invitación. Lucy, un gusto coincidir. Gracias, Telma, Muchas igualmente. gracias. Muchas gracias. ¿Listo? La libramos.